Bueno, continuamos con el estudio de la función exponencial. Yo acá tengo en la pantalla la fórmula de una función exponencial general. O sea, no es ningún ejemplo, es una fórmula en general. Vamos a estudiar qué es lo que hace cada uno de los parámetros a la fórmula. Los parámetros serían K, A, B y C. Recordemos que las funciones exponenciales, como las veníamos trabajando, son aquellas funciones que tienen la variable x, o sea, la variable independiente en el exponente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en una potencia esto sería la base y esto sería el exponente? Bueno, nosotros hasta ahora habíamos trabajado con funciones de este tipo. Incluso trabajamos quizás si se le sumaba un numerito acá atrás. Sí, que habíamos visto que nos cambiaba la asíntota. Bueno, ahora vamos a estudiar todo en general. ¿Qué pasa con toda la función exponencial? Vamos a tomar como ejemplo, como función base, 2 a la x, que es la función que venimos trabajando hasta ahora. ¿Sí? La función que siempre venimos tomando como ejemplo es f de x igual 2 a la x. ¿Qué es lo que ocurre en esta función? Lo más fácil de identificar es cuánto vale a. El a vendría a ser 2. Como no tengo nada sumando acá atrás, o sea, no hay valor de c, vamos a considerar que el valor de c es 0. Como acá en la x no tengo nada sumando tampoco, no hay un más b, eso es porque el valor de b también es 0. Y por último, no hay una k, no hay un valor que esté multiplicando acá adelante al 2. Eso es porque en este ejemplo que yo estoy poniendo de 2 a la x, el valor de k es 1. Acá no es 0. Recuerden que la multiplicación por 0 siempre va a dar 0. Como no me modifica en nada, el número que no modifica en nada la multiplicación es el 1. Ese se llama el elemento neutro, o sea, multiplicar por 1 no me cambia la cuenta. Entonces, considerar que ahí hay un 1 es lo mismo que considerar que no hay nada. Pues multiplicar por 1 no nos va a afectar en nada la cuenta. Entonces, vamos a pasar a la gráfica de 2 a la x. Recuerden entonces que la función, en definitiva entonces que estamos analizando, la vamos a escribir acá en otro color, sería f de x igual 1 por 2 a la x más 0 más 0. ¿Sí? Que en realidad solo es 2 a la x. Con todos los parámetros que no le influyen, digamos, con los valores de los parámetros de manera tal que no influye. Bien, bueno, acá tenemos el gráfico, no sé si se llega a ver bien. En este gráfico, ahí tienen los valores de los parámetros, k igual a 1, b igual a 0 y c igual a 0. Así que acá abajito, en el último puntito que pueden ver, está la fórmula general f de x igual k por 2 a la x más b más c, donde si yo reemplazo los valores de los parámetros que tengo ahí, la k por 1, la b por 0 y la c por 0, la función que estoy graficando en definitiva es 1 por 2 a la x, que es la que venimos trabajando hasta ahora. ¿Sí? Es una función creciente porque la base es 2, es un número mayor a 1, para 2 da 4, para 3 da 8, para 4
da 16. Tiene una asíntota horizontal en el 0 de y, ¿sí? O sea, si empiezo a tomar -1, -2, -3, -4, la función se va a ir acercando al 0 sin tocarlo nunca. Hay una asíntota horizontal en 0. Ahora, ¿qué sucede si yo a esta misma función que está graficada ahí en azul le cambio los parámetros? Vamos a ponerle otro color para que se vea bien. Vamos a dibujar violeta o naranja. Naranja. ¿Qué pasa si le cambio los parámetros? Ya habíamos trabajado un poco en lo que sucedía cuando el valor de C, o sea, el valor del numerito que está sumando al final de todo, cambia. Fíjense si yo, en lugar de que C valga 0, le diera otro valor, por ejemplo, 1, ¿sí? Fíjense que ahora la función ya no tiende a 0. No se está acercando al 0, ahora se está acercando al 1. No sé si se llega a ver. Vamos a marcar la asíntota para que quede un poquito más claro. Ahí me quedó en rojo marcada la asíntota. Recuerden que las asíntotas siempre se dibujan con línea de puntos para que no se confundan con el resto de la función. Entonces, al cambiar el valor de C de 0 a 1, fíjense que ahora la asíntota no está más en 0, la asíntota horizontal, está en 1. Quiere decir que la función, en lugar de tender a 0, cuando x tiende a menos infinito, o sea que toma valores cada vez más chicos, en lugar de tender a 0, tiende al 1. Fíjense que la línea punteada, violeta, es el 1 y la línea naranja es la gráfica de la función. Fíjense que se acerca muchísimo al 1, pero no lo toca jamás. Quiere decir que sumar 1 al final, en realidad lo único que modifica a la gráfica de la función es en la asíntota. Lo que hace es desplazarlo una unidad hacia arriba. Lo mismo si le diéramos un valor más. Por ejemplo, si la C valdría 2. Fíjense que la gráfica naranja no cambió para nada. Lo único que hizo fue, respecto del anterior, subir 2 unidades. La asíntota ahora vale 2 y quiere decir que la función tiende a 2 cuando la x tiende a menos infinito. La curva en sí no cambió en nada. Sigue siendo una curva creciente. La base de la potencia sigue siendo 2. No me modificó en nada. Si yo, en lugar de tomar un número positivo para el parámetro de C, que recuerden que el parámetro de C es el numerito que está a lo último sumando, fíjense ahí en el puntito naranja, que vendría a ser la función, acá donde están escritas todas las fórmulas. Ahora la gráfica de la función es 1 por 2 a la x más 2. O sea, la k sigue valiendo 1, no la modifiqué. La base de la potencia sigue siendo 2, no la modifiqué. El valor de b sigue siendo 0, no lo modifiqué. Y el valor de c es el valor que estoy modificando. Y ya vimos que lo que me cambia es el lugar donde está la asíntota. Y por lo tanto también me cambia la imagen de la función. Fíjense que acá la función está toda de 2 para arriba. O sea que la imagen es de 2 a más infinito. En cambio, si yo le doy otro valor a c, por ejemplo, menos 1, menos 1, ahora la asíntota está en menos 1, quiere decir que la función, cuando x tiende a menos infinito, tiende al menos 1, y que la imagen de la función es de menos 1 a más infinito. Fíjense que toda la gráfica está desde el menos 1 para arriba. De menos 1 hacia abajo no hay nada. Entonces la imagen va a ser de menos 1 a más infinito. La fórmula de la función también se nos modificó.
Ahora en el lugar de la C hay un -1, ¿sí? Entonces, modificar el parámetro C, lo que nos modifica es el valor de la asíntota, dónde está la asíntota, por lo tanto nos modifica la imagen porque nos sube o nos baja la gráfica, pero sin deformarla, o sea, no la hace ni más achatada ni más curva, nada. La curva no la modifica en nada. La mueve hacia arriba o hacia abajo una cantidad determinada de unidades y por lo tanto me cambia el valor de la asíntota horizontal y el valor de la imagen. Bien, volvamos a C igual 0. Es difícil, ahí está. Y cambiemos un poco, a ver qué ocurre cuando cambiamos el valor de B. Entonces volvamos a mirar la fórmula. Ahora, la fórmula de esta que está graficada acá, ¿sí? La K vale 1, o sea que está multiplicando por 1. La base de la potencia es 2, igual que siempre, esa no la voy a cambiar. El C vale 0, o sea que ahora tiende a 0 y la asíntota está en 0. Y lo que voy a cambiar es el parámetro B. Fíjense que la B es el numerito que está sumando a la variable X. O sea, la B está en el exponente. ¿Qué pasa si yo al valor de B le asigno, por ejemplo, el valor 1? Fíjense lo que va pasando a medida que le doy valores distintos a B. ¿Sí? Fíjense cómo se mueve la curva. Cuanto más grande es B, la curva es más pronunciada, ¿sí? Tiende más rápido al infinito. En cambio, cuando más chico es B, incluso si es negativo, la curva es cada vez más aplastada, menos pronunciada. Cuanto más grande el B, más pronunciada la curva. Cuanto más chiquito el B, menos pronunciada la curva. Lo que está ocurriendo acá, vamos a pararnos en B igual 1, ¿sí? Es que al sumar un valor a la X, ahora me estoy desplazando unidades a la derecha. Si fuera negativo, me desplazaría unidades a la izquierda. Así como el valor de C me movía la gráfica unidades hacia arriba o hacia abajo, ahora el valor de B me está moviendo unidades a la derecha o a la izquierda. A la derecha si es positivo, a la izquierda si es negativo. Si miramos la fórmula, fíjense que ahora la fórmula de la función, que siempre es el puntito naranja, es f de x igual 1 por 2 elevado a la x más 1. Como a la variable x le estoy agregando 1, entonces ahora la curva, ¿sí?, va a tomar valores una unidad más hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que para el valor que originalmente correspondía al 1, ahora va a corresponder al 2. Al que originalmente el valor de y que originalmente le correspondía al 2, ahora va a corresponder al 3. Miren si yo grafico 2 elevado a la x, que era la original. La voy a poner en otro color, así se nota bien. Bien. Ahí yo tengo, no sé si se llega a ver clarito, vamos a hacer una pequeña ampliación. En verde está 2 a la x y en naranja, la que estamos trabajando, 2 a la x más 1. Fíjense que para x igual 0, la y vale 1 y en la otra vale 2. Para x igual 1, la x vale 2. Perdón, la y. Para x igual 1,
la y vale 4. Lo que yo quiero que vean, a ver si puedo mostrárselos, es que la gráfica se desplazó una unidad hacia la derecha. Fíjense que desde este puntito a este puntito nos desplazamos una unidad. Desde este punto a este punto la gráfica está desplazada una unidad. Desde este punto a este punto la gráfica está desplazada una unidad. Y eso va a ocurrir siempre. Si la b valiera 2, se desplazaría 2 unidades hacia la derecha. Si la b valiera menos 2, se desplazaría 2 unidades a la izquierda. O sea, me desplazaría, pero hacia el lado negativo. Entonces, lo que me va cambiando ese numerito b que suma a la x, fíjense que la asíntota no cambia, ambas tienden a 0, la imagen no cambia, ahora lo que me está cambiando sí es la curva. ¿Sí? Lo que se está desplazando es la curvatura. Bien, volvamos al b igual 0 y vamos a ver qué pasa ahora cuando cambiamos el k. Lograré ponerlo en 0. Ahí va. Bien, recordemos, a ver, vamos de vuelta a la fórmula. Ahora le tengo la b0 y la c vale 0 también. Lo que voy a modificar es el valor de k, que yo ahí lo tengo puesto en 1. Recuerden que al principio del video dijimos que la k, para que no influya en la fórmula, o sea, para que sea solo 2 a la x y no me modifique en nada, tiene que valer 1. Si yo a la k le doy valor 0, miren lo que pasa con la curva. Vamos a eliminar esta. ¿Qué pasó con la curva? Desapareció. Me quedó una recta, ¿sí?, pegadita al eje Y. Me quedó la recta Y igual 0. ¿Por qué ocurre esto? Porque si yo a todo lo que corresponde a la función exponencial, base, exponente, el b, el c, todo, lo multiplico por 0, desaparece. ¿Sí? Entonces, si yo una potencia la multiplico por 0, eso me va a dar por resultado 0, sea cual sea la base de la potencia, sea cual sea el exponente de la potencia. Entonces, la k tiene que ser siempre un número distinto de 0, porque si justo me da 0, deja de ser una función exponencial y pasa a ser una función lineal, que corresponde con la c. Fíjense que a medida que muevo c, para el k0, la curva, digamos, que ya no es curva, es recta, coincide siempre con una recta horizontal que vendría a ser la asíntota. Entonces dejo de tener una función, dejo de tener una función exponencial y paso a tener una función lineal que coincide con la asíntota. Entonces, no puede valer 0 la k. Si yo quiero que no me influya en la fórmula, o sea, un valor de k que no influye en la fórmula, es el valor 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre si yo voy cambiando? Miren, a medida que k es más grande, pasa lo mismo que con b, pero incluso más rápido. ¿Sí? La curva es más pronunciada. En cambio, cuando la k es más chica, la curva es menos pronunciada. Eso es porque yo estoy multiplicando por un número. Si yo multiplico por un número grande, la curva va a tender más rápido al infinito, va a crecer más rápido. Si yo multiplico por un número más chico, la curva va a crecer más despacio, va a tender más despacio al infinito. Y miren lo que ocurre si la k es negativa. ¿Sí? Si yo multiplico a la potencia, que ya habíamos dicho, que como la base de la potencia es 2, nos iba a dar siempre positivo, por un número negativo, sea cual sea, ¿sí?, lo que ocurre es que me cambia el signo de las imágenes. Entonces ahora, en lugar de estar toda de la asíntota hacia arriba,
está de la asíntota hacia abajo, ¿sí? Cuanto más chiquito sea el valor, más pronunciada; cuanto más grande sea el valor, menos pronunciada. Acá en el negativo nos va a pasar al revés. Pero lo que hay que tener en cuenta es eso, que al ser negativo el valor de K, lo que me provoca es que la curva cambie de signo, que la imagen cambie de signo. Y entonces ahora ya no es más creciente, y encima la imagen ya no está de la asíntota para arriba, está la asíntota, que recordemos en la línea punteada celeste, hacia abajo. Eso no importa dónde esté la asíntota, siempre se va a cumplir. Recordemos que cambiar el C me cambia la asíntota, y al ser el K negativo, sea donde sea que esté la asíntota, la gráfica de la función va a estar de la asíntota hacia abajo. En cambio, al ser el K positivo, vamos a poner un K positivo, la gráfica va a estar de la asíntota hacia arriba. Bueno, esto para que tengamos una pequeña idea de cómo son los desplazamientos de la función exponencial y los parámetros. Los parámetros son estos valores que nosotros asignamos, que son valores fijos que están en la fórmula, no son variables, por eso se les llaman parámetros, ¿sí? Cada función tiene un valor de K, un valor de B y un valor de C determinados, que son fijos. Lo único que varían las funciones son la X y la Y. Pero al tomar determinados valores o al cambiar los parámetros, cambia la forma de la curva y la posición. Y ahí vimos, bueno, que era un poco lo que ocurría al variar estos parámetros.